Todo comenzó con un cumpleaños. El cumpleaños de mi mejor amigo, Raúl, para ser exactos. Raúl cumplía 40 y organizó una cena en un restaurante exclusivo en pleno centro de Madrid. Era de esas celebraciones donde todo estaba cuidado al detalle, velas en la mesa, camareros en chaqueta blanca y una lista de invitados que incluía a su familia y a un puñado de amigos cercanos, entre los cuales, claro, estábamos mi esposa Clara y yo. La noche empezó bien, con risas, brindis y un ambiente relajado. Clara lucía espectacular, con un vestido negro ajustado que hacía que todos voltearan a verla. Me sentí orgulloso, como siempre, de tener a mi lado a una mujer tan impresionante. Entre plato y plato, la conversación fluía, y Raúl hacía lo suyo, animando la mesa con sus anécdotas y bromas. Sin embargo, fue cuando la sobremesa estaba en pleno apogeo que ocurrió algo que me hizo arquear una ceja. Un hombre desconocido, vestido con un traje caro y una seguridad desbordante, se acercó a nuestra mesa. Su presencia llamó la atención de todos. No era alguien del grupo, pero Raúl, siempre sociable, lo saludó con un apretón de manos. «Perdonad que interrumpa», dijo el hombre, con un tono amigable pero decidido. «Solo quería saludar a Clara». Mi mirada fue directa hacia mi mujer. Clara. Mi Clara. La mujer que, hasta donde yo sabía, apenas salía de su círculo habitual de colegas del colegio y nuestras amistades de siempre. Ella levantó la vista y, para mi sorpresa, no solo lo reconoció, sino que sonrió de una forma que no había visto antes. «Héctor», respondió ella, con una alegría que no pudo disimular. El tal Héctor se inclinó para besarla en ambas mejillas, un gesto que, aunque aparentemente inocente, no me pasó desapercibido. Fue algo en la forma en que ella lo miró, algo en la familiaridad del contacto, que hizo que mi estómago se retorciera. «Qué sorpresa verte aquí», dijo Clara, mientras él tomaba asiento en una silla que un camarero le acercó al instante. La conversación entre ellos fluyó con una naturalidad inquietante. Parecía como si el resto de la mesa desapareciera para ellos. Raúl, ajeno a mi incomodidad, se unió a la charla y mencionó algo sobre negocios. Al parecer, Héctor era un empresario exitoso que dirigía una cadena de hoteles boutique. Clara parecía saber mucho sobre esos hoteles. Me mantuve en silencio, observando. ¿Quién era este hombre, y por qué Clara reaccionaba como si se tratara de un reencuentro largamente esperado? ¿Por qué no me había hablado nunca de él? Cuando la noche llegó a su fin, Héctor estrechó mi mano antes de irse. Su apretón fue firme, su sonrisa impecable. «Un placer conocerte, Javier. Tienes una mujer encantadora». Sus palabras, aunque educadas, llevaban un matiz que no pude descifrar. De camino a casa, el aire entre Clara y yo estaba cargado de algo que no podía nombrar. Ella hablaba de lo bien que la había pasado, pero no mencionó a Héctor. Yo tampoco lo hice. En mi interior, algo empezaba a arder. Los días siguientes a la cena, la figura de Héctor no dejó de rondar en mi mente. Intenté ignorarlo, racionalizarlo. Un antiguo amigo, nada más, me repetía para calmarme. Pero la imagen de Clara sonriendo de esa manera seguía clavada como una astilla bajo la piel. Había algo en todo eso que no cuadraba. Clara, por su parte, parecía más distraída de lo normal. Aunque ella era maestra y siempre se llevaba trabajo a casa, su manera de estar absorta era distinta, más distante. No ayudaba que empezara a llegar más tarde a casa, siempre con alguna excusa anodina. Teníamos reunión en el colegio, me quedé ayudando a una compañera. Pequeñas cosas que no hubieran llamado mi atención antes, pero que ahora me parecían piezas sueltas de un puzzle que no entendía. La oportunidad de investigar llegó un jueves por la tarde. Clara había salido con las compañeras del colegio para celebrar el cumpleaños de una de ellas. O eso dijo. Mientras yo repasaba unos planos para un proyecto, vi su bolso sobre la mesa del salón.
No era algo que ella soliera dejar olvidado. Intenté ignorarlo, pero una idea creció en mi mente hasta ser imposible de resistir: revisar su agenda. Clara era de las que todavía usaba un cuaderno físico para anotar sus citas y tareas. Abrí el bolso con manos temblorosas. Me sentí ridículo, como un adolescente fisgoneando donde no debía. Allí estaba, su pequeña libreta negra. La abrí al azar, y fue entonces cuando algo me llamó la atención. En la página del día de la cena de Raúl, junto a cumpleaños Raúl, 21, había un nombre subrayado: Héctor. Solo eso, sin apellido, sin explicación. Más adelante, otra anotación en una fecha cercana: Héctor, 19, reunión. ¿Reunión? ¿Qué tipo de reunión? Un escalofrío recorrió mi espalda. Pero no fue hasta que encontré una nota doblada en el bolsillo lateral del bolso que mi mundo empezó a tambalearse. Era un papel fino, elegante, con un membrete discreto de un hotel. Suite 302. No puedo esperar para verte. H. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi mente se llenó de 1.000.000 de preguntas. ¿Había estado Clara allí? ¿Cuándo? ¿Por qué? Pero la que más me atormentaba era: ¿con quién? Guardé todo tal como estaba, mi mente en un torbellino. No podía quedarme de brazos cruzados. Decidí averiguar la verdad. Al día siguiente, fingí un retraso en el trabajo y seguí a Clara cuando salió de casa. Sabía que iba a algún lugar, y quería saber cuál. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras me mantenía a una distancia segura. Ella tomó un taxi, y yo hice lo mismo, dando instrucciones al conductor para que no perdiera su rastro. El taxi de Clara se detuvo frente a un edificio elegante, un hotel que reconocí de inmediato. Era el mismo membrete de la nota. Observé desde la distancia mientras ella entraba con paso seguro. La rabia y la adrenalina me impulsaron a actuar. Decidí seguirla. Entré al hotel, fingiendo que iba a una reunión de negocios. La recepcionista apenas levantó la mirada cuando crucé el vestíbulo y me dirigí hacia los ascensores. Cuando llegué al tercer piso, mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía pensar. Caminé por el pasillo alfombrado hasta que llegué a la puerta de la suite 302. Me detuve. Respiré hondo, tratando de controlar la ira que sentía. Levanté la mano y golpeé la puerta. Y entonces, la puerta se abrió. Lo que vi al otro lado cambió mi vida para siempre. La puerta de la suite se abrió lentamente, y allí estaba Héctor, con una camisa blanca desabrochada en el cuello y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en algo entre la incomodidad y la soberbia. Detrás de él, Clara apareció, inmóvil como una estatua, con los ojos abiertos de par en par, como si acabara de ver un fantasma. «Javier, ¿qué haces aquí?», preguntó Clara con la voz apenas audible, pero llena de pánico. Mi sangre hervía. La tensión en el ambiente era palpable, y por un momento, las palabras se me atoraron en la garganta. Miré a Héctor, luego a Clara, y después a la cama que se veía perfectamente hecha pero cargada de un silencio que hablaba por sí solo. La pregunta no es qué hago yo aquí, respondí, finalmente rompiendo el silencio con una voz que me sorprendió por lo calmada que sonaba, aunque cada fibra de mi ser quería gritar. La pregunta es ¿qué haces tú aquí, con él? Clara intentó responder, pero sus labios temblaban y no salió sonido alguno. Fue Héctor quien intervino. Mira, Javier, creo que deberíamos hablar de esto con calma. Es un malentendido. Me giré hacia él, mi mirada afilada como un cuchillo. ¿Un malentendido?, repetí, dando un paso hacia él. ¿Me estás diciendo que mi mujer, en un hotel, contigo, en una suite, es un malentendido? Héctor levantó las manos en señal de rendición, pero no retrocedió. Su actitud me enfureció aún más.
Antes de que pudiera pensarlo, lo empujé contra el marco de la puerta. No fue un golpe fuerte, pero fue suficiente para que comprendiera que no estaba bromeando. No tienes ni idea de lo que estás haciendo, me dijo, con un tono que intentaba ser conciliador pero que solo conseguía irritarme más. Clara dio un paso adelante, poniéndose entre los dos. Basta, Javier. Esto no es lo que parece. La frase típica. La frase que todo hombre traicionado escucha como si estuviera escrita en el manual de los infieles. Mi mandíbula se tensó mientras la miraba directamente a los ojos. Entonces dime qué es, Clara. Explícame, porque lo único que veo es a mi mujer en un hotel con otro hombre. ¿Es un experimento social? ¿Un ensayo teatral? ¿O simplemente me he vuelto loco? Clara no dijo nada. Solo bajó la mirada. La falta de respuestas era más dolorosa que cualquier confesión. Mi mente ya no tenía dudas, no había espacio para excusas. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Le pregunté, mi voz más baja, casi un susurro. Ella levantó la mirada, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Abrió la boca, pero fue Héctor quien volvió a hablar. Mira, Javier, creo que este no es el momento ni el lugar para. Cállate, lo interrumpí, volviendo a girarme hacia él. Esto no es contigo. Esto es entre Clara y yo. Clara intentó tocarme el brazo, pero la rechacé. Sentí el peso de su contacto como una traición física, como si todo lo que había construido con ella se desmoronara con ese simple gesto. Por favor, Javier, déjame explicarte, dijo finalmente, entre sollozos. ¿Explicarme qué? Grité, perdiendo el control que hasta ahora había mantenido. No hay nada que explicar, Clara. Lo veo con mis propios ojos. Mi grito resonó por el pasillo, y por un momento, todo quedó en un silencio sepulcral. Miré a Héctor, que parecía incómodo, y luego a Clara, que lloraba en silencio. Algo dentro de mí se rompió. Sin decir una palabra más, di media vuelta y caminé hacia el ascensor. Podía oír los pasos de Clara detrás de mí, pero no me detuve. Entré en el ascensor y apreté el botón de la planta baja. Antes de que las puertas se cerraran, la escuché decir mi nombre, pero no me giré. Dejé que las puertas se cerraran entre nosotros. Mientras descendía, el peso de lo que acababa de suceder cayó sobre mí como una losa. Mi mente bullía con preguntas, pero todas llevaban al mismo lugar, nuestra vida juntos había terminado, y lo peor era que no sabía qué hacer con la furia y el dolor que ardían dentro de mí. Salí del hotel con las manos en los bolsillos, apretándolas con tanta fuerza que las uñas se clavaban en mis palmas. El aire fresco de Madrid no lograba calmar el incendio que sentía en el pecho. No podía volver a casa, no en ese momento. Mi cabeza era un hervidero de imágenes, recuerdos, y la indignación de verme en esta situación. Clara, con Héctor. Mi mujer, mi compañera de casi una década. Todo se había convertido en una farsa. Me senté en un banco en una plaza cercana, observando a la gente que pasaba. La rabia daba paso a un frío plan. No iba a quedarme como un imbécil más que acepta excusas vacías. Si Clara quería destruir nuestra vida juntos, iba a ser ella quien pagara el precio. Esa misma noche, fui a casa, pero no para enfrentarme a Clara. Estaba claro que ella ya no tenía respeto por mí ni por nuestro matrimonio. Entré en silencio, recogí mi portátil y mis documentos personales, y me encerré en el despacho. Clara, aún con lágrimas en los ojos, intentó hablar conmigo cuando me vio, pero le lancé una mirada que bastó para hacerla retroceder. Ni una palabra, Clara. Ya hablaremos, pero no ahora. Ella asintió, derrotada, y se retiró al dormitorio. Pasé horas recopilando información. Clara, al igual que yo, había sido meticulosa con los detalles de nuestra vida.
Tenía acceso a nuestras cuentas conjuntas, sus correos electrónicos y, lo más importante, a los grupos de WhatsApp donde sus amigas compartían hasta el más mínimo detalle de sus vidas. No tuve que investigar mucho para encontrar pruebas incriminatorias, mensajes de sus amigas que aludían a lo de Héctor, reservas de cenas caras que nunca compartimos juntos, y un calendario de reuniones que ahora sabía que eran encuentros con él. Guardé todo. Fotos, capturas de pantalla, movimientos bancarios. Tenía suficiente material para exponer la verdad, no solo ante su familia, sino también en el ámbito legal. Si ella pensaba que esto iba a ser una ruptura discreta, estaba muy equivocada. El siguiente paso fue asegurarme de que Clara entendiera el alcance de su traición. El sábado por la mañana, contacté con su hermana, Marta, alguien que siempre había estado de mi lado. La invité a desayunar a una cafetería cercana y, sin rodeos, le conté lo sucedido. Su reacción fue de incredulidad al principio, pero cuando le mostré las pruebas, su rostro cambió de sorpresa a indignación. «Esto no puede quedar así, Javier», me dijo, furiosa. «Mis padres tienen que saberlo». Eso era exactamente lo que yo quería. Esa tarde, Clara fue llamada por su madre para una comida familiar. Yo, por supuesto, fui invitado también, aunque Clara no lo supo hasta que entró al salón de su casa y me vio sentado junto a su padre. Llevaba las capturas de pantalla impresas en un sobre, que dejé sobre la mesa mientras tomábamos el café. Clara intentó desviar la conversación, pero cuando llegó el momento, su padre rompió el silencio. «Clara, Javier nos ha contado algo que necesitamos aclarar». La sala se quedó en silencio. Clara miró el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. «Papá, yo puedo explicarlo». «¿Explicar qué?», intervine, mi tono seco. «¿Tu relación con Héctor? ¿Tus mentiras? ¿El dinero que gastaste en él y lo ocultaste?». Clara comenzó a llorar, pero no tenía piedad. Sus padres, especialmente su padre, la miraban con una mezcla de decepción y enfado. Marta, su hermana, se cruzó de brazos, observando con frialdad. «Javier, por favor», suplicó Clara. «No hagas esto». «¿Hacer qué?», respondí. «¿Decir la verdad?». «Esto no lo hice yo, Clara. Lo hiciste tú». Esa misma noche, Clara dejó nuestra casa y se fue a quedarse con sus padres. Yo ya tenía en marcha los trámites para un divorcio y había cambiado las cerraduras. Mientras ella recogía algunas de sus cosas bajo la atenta mirada de un cerrajero que instalaba un sistema nuevo, me quedé en silencio. La venganza estaba completa. Sin embargo, el vacío que dejó fue como un eco. Había ganado esta batalla, pero la guerra interna apenas estaba comenzando. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Por un lado, sentí satisfacción al exponer la verdad, por otro, el vacío de todo lo que se había derrumbado me pesaba como una losa. Por las noches, el silencio de la casa parecía más profundo, casi insoportable. Clara me enviaba mensajes casi a diario, primero intentando disculparse, luego suplicando que habláramos. Los ignoré todos. Una tarde, al salir del trabajo, la encontré esperándome frente a la puerta del edificio. Estaba demacrada, con el rostro hinchado de tanto llorar y los ojos cargados de culpa. Antes de que pudiera darme la vuelta para evitarla, ella habló. «Javier, por favor. Solo quiero hablar. Una última vez». Dudé. Todo en mí gritaba que me alejara, que no le diera más poder del que ya había tenido sobre mi vida. Pero algo, quizás por curiosidad o por cerrar este capítulo, me hizo asentir. 5 minutos. Eso es todo. Nos sentamos en una cafetería cercana, en una mesa al fondo, lejos de las miradas curiosas. Clara empezó a hablar con la voz temblorosa. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, Javier. Sé que te fallé de la peor manera posible.
Pero quiero que sepas que no fue por falta de amor, hizo una pausa, buscando las palabras. Fue por cobardía. Por no enfrentar las cosas que sentía. ¿Cobardía? Repliqué, con un sarcasmo que no pude reprimir. Clara, no es cobardía acostarte con otro hombre. Eso tiene otro nombre. Ella bajó la mirada, y por un momento pensé que no diría nada más. Pero continuó. Sé que no hay excusas para lo que hice. Solo, quiero que sepas que no fue por falta de amor hacia ti. Héctor. Héctor no significaba nada. Fue una vía de escape. Un error tras otro. Me crucé de brazos, tratando de mantener la compostura. ¿Y qué esperas que haga con eso? Que te perdone porque lo llamas un error. Clara, tu error destruyó nuestra vida, nuestra confianza. ¿Qué se supone que haga ahora? Ella dejó escapar un suspiro largo y se limpió las lágrimas que empezaban a caer. Sé que no puedo arreglarlo, Javier. Pero quiero ser honesta contigo. Estoy dispuesta a hacer lo que sea para intentar salvar lo que teníamos. Terapia, tiempo, lo que necesites. Mi primer instinto fue reírme, pero me contuve. En su lugar, la miré directamente a los ojos. ¿Salvar lo que teníamos? Clara, lo que teníamos murió en el momento en que decidiste traicionarme. Ni terapia ni tiempo van a devolverme la confianza en ti. Ella asintió, derrotada. No dijo nada durante un rato, solo miraba la mesa como si buscara respuestas que no existían. Finalmente, levantó la vista y vi algo diferente en sus ojos, resignación. Si esto es el final, entonces lo aceptaré. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, siempre te amé. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque la creyera, sino porque reflejaba el peso de lo que habíamos perdido. Me levanté de la mesa, dejando unos billetes para el café. Clara, esto es el final. Tú tomaste esa decisión, no yo. Espero que encuentres la forma de vivir con ello, porque yo ya estoy buscando cómo vivir sin ti. Salí del lugar sin mirar atrás. No tenía más que decir, ni más que escuchar. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el salón vacío. Por primera vez, no sentí rabia, ni dolor, ni ganas de vengarme. Solo una calma extraña, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo de mi vida que me había estado devorando desde dentro. No sabía qué vendría después, pero al menos estaba listo para averiguarlo. Han pasado 3 meses desde aquella conversación final con Clara. La vida no ha sido fácil, pero he aprendido a convivir con el vacío que dejó su traición. Es extraño cómo, con el tiempo, el dolor pierde fuerza, como un eco que se va desvaneciendo. Ya no siento la rabia de aquellos primeros días, pero tampoco queda nada del amor que una vez sentí por ella. Solo hay recuerdos, algunos buenos, otros amargos, que ya no tienen poder sobre mí. El proceso de divorcio fue más limpio de lo que esperaba. Clara, quizás por culpa o arrepentimiento, no luchó por los bienes. Dejamos las cosas simples, yo me quedé con el apartamento y ella regresó a casa de sus padres. No hubo discusiones, solo acuerdos fríos, tan distantes como la relación que quedó entre nosotros. Mis amigos y mi familia han sido mi ancla. Raúl, el mismo cuyo cumpleaños marcó el principio de este desastre, se ha convertido en una especie de terapeuta no oficial. Él no juzga ni me da consejos no solicitados, simplemente escucha. Marta, la hermana de Clara, también ha sido un gran apoyo, algo que nunca habría imaginado al principio. Incluso su relación con Clara parece haberse enfriado, algo que me duele más de lo que esperaba. A pesar de todo, nunca quise romper lazos entre ella y su familia. Hace unas semanas, decidí retomar un viejo proyecto que había dejado de lado, aprender fotografía. Siempre me atrajo la idea de capturar momentos, de congelar el tiempo. Es irónico,
considerando cuánto deseé borrar algunos recuerdos de mi mente. Pero, de alguna manera, encontrar belleza en lo cotidiano ha sido mi manera de sanar. Cada foto que tomo me recuerda que la vida sigue, que siempre hay algo digno de apreciarse, incluso en medio del caos. Hace poco, mientras organizaba unas cajas que aún no había tocado desde que Clara se fue, encontré un álbum de fotos de nuestras vacaciones en Asturias. Lo abrí, con cierta cautela, temiendo que me arrastrara a un pozo de nostalgia. Pero no fue así. Miré las imágenes de nosotros sonriendo frente a los picos de Europa, en playas escondidas, en aquel pequeño restaurante donde nos sirvieron la mejor fabada de nuestras vidas. Y por primera vez, sentí gratitud en lugar de dolor. Gratitud por lo bueno que tuvimos, por los momentos que compartimos, aunque al final se desmoronaran. Clara intentó contactarme hace unos días. Me envió un mensaje breve, diciendo que esperaba que estuviera bien y que le gustaría hablar. No respondí. No porque guarde rencor, sino porque sé que no hay nada más que decir. Mi vida está en un lugar nuevo, y ella no forma parte de ese paisaje. En cuanto a Héctor, escuché por casualidad que ya no trabaja en Madrid. No sé si siguen en contacto, ni me importa. Lo que sí sé es que Clara tendrá que lidiar con sus propias decisiones, así como yo tuve que lidiar con las mías. No es un pensamiento vengativo, simplemente una aceptación de que cada uno lleva el peso de sus actos. Ahora, cuando camino por las calles de Madrid, siento una ligera brisa de esperanza. La ciudad no ha cambiado, pero yo sí. Estoy aprendiendo a disfrutar de los pequeños placeres, un buen café, la luz del atardecer sobre los edificios, las risas de los extraños en una terraza. No sé qué viene después, pero por primera vez en mucho tiempo, no temo descubrirlo. La traición de Clara me enseñó algo que nunca pensé que necesitaría aprender, como encontrarme a mí mismo en medio de la pérdida. Y aunque el camino ha sido difícil, estoy comenzando a verlo como una oportunidad. Una oportunidad de redescubrir quién soy y de construir una vida que no esté definida por el dolor, sino por la posibilidad.